Lo voy a recibir al doctor Ayravedian como todas las semanas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo está? Un gusto verlo. El gusto es nuestro. ¿Cómo anda? Todos nosotros sabemos el universo de la calle con la proliferación de gente que necesita salir de la situación angustiosa de la crisis social y económica. Y entonces, en las paradas de los vehículos, en los semáforos, en las paradas de los colectivos, el transporte colectivo de pasajeros, en el interior de los bares, en el exterior de los bares que tienen mesas sobre las veredas o en la vía pública. En todos esos lugares hay una oferta constante, sistemática, perseverante, desde que comienza la actividad del día hasta la última hora de la noche, de gente, muchas de ellas jóvenes, la mayoría, diría, que se ven impulsados por cierta impaciencia para que se les compre lo que ofrecen, que es una variedad infinita de objetos, a veces alusivos a una celebración, a un día determinado. Ingresan muchos de ellos, la mayoría diría, sin permiso en los lugares cerrados, los bares. Concretamente suelen generar algún tipo de tensiones entre las personas que se encuentran allí. Algunos son más insistentes que otros, pero obviamente nunca pasa la resistencia del probable hipotético cliente a las vías de hecho. Nadie, más allá de hacer un comentario desfavorable probablemente o de la molestia que les ocasiona, no se producen incidentes mayores. Se pueden producir. Hay potencialmente un clima explosivo en la sociedad, alimentado a su vez por la inseguridad, que es real. Es decir, la calle está ocupada y la gente vive a su vez sus propios dramas cotidianos, sus pocos ingresos económicos, la inflación, como se acaba de revelar recién, que sube astronómicamente, y en consecuencia es como una caldera a punto de explotar. Pero siempre hay alguien que se controla. No obstante, el rechazo que experimentan por esos vendedores ambulantes, que tienen una diversidad de objetos para ofrecer. Sin embargo, acaba de ocurrir la semana pasada en Banfield, en pleno corazón del conurbano bonaerense, un hecho verdaderamente inexplicable. Un hecho que podría estar, digo, con toda esta introducción que hice, casi anunciado que alguna vez alguien iba a reaccionar. Pero esta reacción, además de ser desmedida, desproporcionada, está siendo objetada, como corresponde por ser desproporcionada, por la justicia. Concretamente, en una parada de colectivo, una señora estaba siendo, según la interpretación más o menos generalizada, como acosada por un vendedor ambulante que a toda costa, antes que la señora subiera al vehículo que la iba a transportar a su domicilio, que le adquiriera un producto que estaba en venta. Y se le había acercado de una manera un poco molesta, sea para la mujer, sea para los otros integrantes de la cola. Pero insistía, se trataba de un muchacho muy joven. El tipo de producto que vendía no viene al caso en este momento. Lo cierto es que esto es observado por un hijo de esa señora que se encontraba en las inmediaciones. Y esta es una posterior explicación que dio. Claro. Lo que hizo fue directamente hacia el vendedor ambulante y con un puñal se lo clavó en el cuello y lo mató instantáneamente. Generó una reacción en la gente a favor del vendedor ambulante porque los que habían observado su conducta no habían notado que se hubiese excedido. Simplemente era insistente. Es decir, lo podríamos englobar en la categoría de alguien molesto. Este es el resultado del clima que se vive en el país, de intolerancia y de muchos que quieren resolver los problemas de una manera drástica. Pero no tan drástica, sino más criminal. Porque esto ya ingresa, al haber producido la muerte de esa persona de una certera puñalada en el cuello, ingresa ya en el Código Penal.
Esta persona quiso huir del lugar. Se lo impidieron los otros que se encontraban en las inmediaciones. El que aceptó, por cierto, que el herido estaba prácticamente con los minutos contados para fallecer. Todavía más, quiso tomar un remis la persona esta para, en alguna medida, desaparecer del lugar. Y los remiseros no quisieron atenderlo, no lo quisieron llevar. Es decir, que hubo una especie de solidaridad social entre personas de distintas condiciones para con la persona que había sido víctima de este hecho. Si era o no era molesto es otra historia. Entonces lo coloca el fiscal de la causa en una situación extremadamente complicada. Por eso que le dije, el clima de inseguridad que es real, claro, la intolerancia que está fomentada también, y además uno la experimenta, la pobreza generalizada, los pocos ingresos, la situación dramática que se vive, y en consecuencia todo eso lo tiene que evaluar un fiscal. Tiene que decir si esa persona va a ser imputada de homicidio simple porque no tiene atenuante de ningún tipo. El hombre intentó, joven en realidad, intentó una explicación más o menos razonable, que había creído que su madre estaba siendo víctima de un asalto. Sí. Su interpretación no coincide en modo alguno con lo que testimoniaron, claro, lo que se encontraban allí. De todas maneras, lo que el fiscal debe tener en cuenta no es lo que las personas esas observaron, que no estaba siendo víctima de un asalto, sino cuál fue la interpretación que a esa conducta insistente le daba el hombre que causó la herida mortal, en su mente, cuál fue la configuración de este episodio, de qué manera se lo representó, y avanzó raudamente y aplicó, por cierto, que para neutralizar cualquier asalto, si es que creía que era un asalto, y aquí viene la desproporción entre una actividad, la que él creía, claro, que se estaba cumpliendo en contra de la madre, y la interpretación de él podía golpearlo en los brazos, en la pierna, claro, de una manera tal que lo sacara del escenario, le causara un daño, un menoscabo a su integridad física, una lesión, pero no en el lugar que eligió para asestar esa puñalada. Esta es una síntesis de la Argentina de hoy, que ojalá no se repita y que se tenga algún tipo de, no digo complacencia, algún tipo de consideración para con ciertas conductas que nos pueden resultar irritativas, molestas, desagradables, pero la reacción tiene que ser proporcional a la naturaleza de lo que está uno observando. Se le puede hacer una recriminación, sí, se le puede atacar, se lo puede tratar de sacar del lugar, pero no a este precio. Así que la justicia ahí tiene un problema, que teóricamente es un homicidio simple con una pena de 8 a 25 años. 8 a 25. De 8 a 25 años no hay atenuante. No hay posibilidad de que contemple una atenuante. Ahora, va a tener que juzgar cómo se lo representó este hombre y si tenía alguna verosimilitud esta idea que se formó en su cabeza, que fue muy rápida. Madre asaltada, sí, sale en defensa de su madre, se llama legítima defensa de un tercero. De la madre. Así estamos. Este ejemplo... ¿Y el vendedor no tenía ningún arma, no tenía nada? No, no tenía nada, ni documento, porque no se sabía hasta el día de ayer quién era la persona que estaba en la morgue. Claro. No se conoce ni siquiera su identidad. Un tipo, claro, que está en la calle va a saber cuál habrá sido su vida, de dónde proviene. Hay una, no tiene tampoco documento, nadie requirió la devolución de un cadáver, nadie se enteró. Generalmente esos muchachos están asociados con otros, claro, y saben lo que les puede haber ocurrido. Claro. Entonces, es una reflexión que es indispensable emitirla desde los medios de comunicación para que la gente sepa que hay reacciones de las que después no hay retorno. Y este puede ser un caso así, puede ser. No sé cómo será, a su vez, el criterio del fiscal, porque no es un crimen clasista.
porque el que aplicó la puñalada también es un trabajador. No es un crimen de discriminación social, porque son de la misma condición, tal vez un poquito más elevada la del muchacho. No se olvide que la madre iba a tomar un vehículo colectivo de pasajeros. Por eso entonces las caracterizaciones rápidas, fáciles. No, es un crimen clasista, es una discriminación. No, hay que tener en cuenta la naturaleza social de donde provienen victimario y víctima. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy bien.